Ahora continúa con el orden de la palabra la diputada Dania Tabela. Bueno, muchísimas gracias, señora presidenta, autoridades de la comisión. Quiero agradecerles por la sensibilidad que han tenido hoy de convocar esta comisión, sensibilidad que por supuesto no ha demostrado el presidente de la Comisión de Presupuesto. Puedo entender las razones políticas, pero no entiendo las razones humanas. Lo decía recién el diputado Galimberti, la jubilación media no cubre la canasta básica total. Esto quiere decir que la mayoría de nuestros adultos mayores no llegan a cubrir sus alimentos y medicamentos a lo largo del mes con lo que perciben. Y mientras tanto, sigue transcurriendo el tiempo. El 22 de diciembre se nos convocó a sesiones extraordinarias. Una semana después ingresó la ley Bases. 15 días después el ministro Caputo anunció que se retiraba el capítulo fiscal y por lo tanto ese pseudo intento de hacer demagogia con las jubilaciones y pensiones de los adultos mayores que contenía, pero además también nos dejaba sin posibilidad de discutir los recursos que necesitaba el Estado para poder afrontar los futuros aumentos. Y entonces nos entretuvimos casi un mes y medio más en discutir si era importante liberar el precio del libro, o desaparecer los institutos de cultura, o quizás transformar en sociedades anónimas los clubes de fútbol, o la reventa de entradas, temas centrales para el desarrollo de nuestro país, mientras nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, mejor dicho, no llegan a comprar la comida para comer 2 o 3 veces al día. Pero por supuesto esto no es culpa solo de lo que pasa en este último mes y medio. Esto lleva años de responsabilidad por parte de un Estado que diseñó un sistema jubilatorio que se quedó sin sustentabilidad. Y se quedó sin sustentabilidad justamente porque hace más de 20 años o 15 años que la economía argentina está en un franco decrecimiento. Entonces, cuando vos no haces crecer la base que sustenta con sus aportes las jubilaciones y pensiones de quienes no están en actividad, es muy difícil que ese sistema pueda sustentarse. En el proyecto que hemos presentado junto a otros diputados y coincidiendo con la mayoría de lo que aquí se ha presentado, tenemos, obviamente, como lo señalaba muy bien el diputado Ferraro y el diputado Galimberti, todos manifestamos la necesidad de actualización mensual. Claramente, cuando la inflación corre a un ritmo de más del 5, 6, 7% mensual, se necesita que sea actualizada de manera mensual para no quedar retrasados y perder poder adquisitivo elemental y central para la vida cotidiana. Pero además, si a eso le sumamos actualización de tarifas que incrementa todos aquellos gastos que hacen a la vivienda de nuestros adultos mayores, indudablemente es indispensable discutir también algún tipo de compensación en función de los atrasos sufridos. Hace unos días, un jubilado me decía, acá a poquitas cuadras, qué raro que somos como país, que cada 4, 5, 6, 7, 8, 10 meses estamos discutiendo la fórmula. Y la verdad que yo le decía, claro, tiene razón. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una inestabilidad económica inusual, producto del descalabro que significa no entender que se necesita un Estado que tenga equilibrio fiscal. No entender qué significa la necesidad de tener una economía activa que justamente permita sustentar el sistema de pensiones, jubilaciones y retiros. Y todo esto tiene mucho que ver con la responsabilidad que asumimos quienes tenemos roles en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y también en la justicia. 28 bonos, decía recién, creo que la diputada Vidal, para compensar la inflación. Si en 28 bonos que autorizamos por decreto no nos dimos cuenta que necesitábamos una reforma más profunda,
cómo estamos mirando el país, con qué sensibilidad lo estamos mirando. Nos parece que es venir acá y hacer cuentitas y tirar datos en general y ver si es diciembre, enero, febrero, marzo, el índice de inflación, los UVA o el índice salarial. Y lo que nosotros estamos planteando es que no pueden comer quienes han hecho el esfuerzo de poner de pie la Argentina. Porque no nos equivoquemos, no la pone de pie ningún gobierno. La pusieron quienes pusieron el lomo y trabajaron durante más de 30 años para que hoy tengan que estar mendigando para poder almorzar y cenar. Como les decía, vuelvo al proyecto. Nosotros planteamos una actualización mensual, planteamos que sea sobre la base de diciembre y a partir de ahí actualizarlo mensualmente por el índice de precios al consumidor nacional y agregamos un capítulo de transparencia. ¿Por qué? Porque mire, el diputado Galimberti recién decía esto no puede aplicarse a las jubilaciones y pensiones de privilegio, no, por supuesto. Pero también es necesario que conozcamos todos y cada uno de los regímenes especiales que tiene este país, que no son privilegios, pero que seguramente sí reciben aportes para su sustentabilidad en el tiempo. Y eso hay que analizarlo, porque nosotros no podemos perder una de nuestras características principales de nuestro sistema jubilatorio, que fue algo que el presidente ya nos anunció en su discurso en la Asamblea Legislativa, que iba a proponer justamente el cambio. Y ese cambio es que nosotros no podemos perder la solidaridad. Y la solidaridad de nuestro sistema justamente se basa en que quienes tienen la responsabilidad hoy de llevar adelante la economía activa hagan los aportes para que quienes pasaron por esa economía perciban sus jubilaciones y pensiones. Por lo tanto, me parece, señora presidenta y demás autoridades, que es importante llevar adelante este debate, que es importante que, como decía el diputado Ferraro, vengan las autoridades del ANSES, vengan las autoridades de Economía. También pedirle a la Oficina de Presupuesto del Congreso que haga los cálculos exactos de cada uno de los proyectos que están aquí siendo analizados, que seguramente no tienen grandes diferencias, pero que hacen la enorme diferencia para los 7,5 millones de argentinos y argentinas que hoy necesitan que nos ocupemos para poder resolver su problema cotidiano, que no es más ni menos que comer o no comer. Muchísimas gracias.